¿Tú recuerdas en la del 2025, justo en la parte central de la esfera, un puño de color rojo? Sí. ¿Por qué ahora en la del 2026 el puño es de color azul? Pues porque le han colocado unas esposas y nos está indicando que ha cambiado la ideología política, o que al menos la ideología política ha sido secuestrada y cambiada. Se llama Marjorie Taylor Greene. ¿Quién es esta señora? Esta señora es una congresista, si no me equivoco, y fue históricamente una de las principales impulsoras del MAGA, Make America Great Again, el movimiento político que impulsó a Donald Trump. ¿Ese puño no te recuerda algo? Por supuesto, a la mágica fotografía de Trump después de ese intento de desvivición, no se puede decir aquí en internet. Sí. Encima está el puño por delante de la bandera de Estados Unidos. Ostras, haciendo un contraste. Hemos estado equivocados todo el tiempo. Donde tenemos un tanque de guerra al lado de Netanyahu y de Putin, por lo tanto vemos que los conflictos que están presentes hoy en día seguirán. Y tenemos también, no sé si estás viendo que a un costado hay como fuego, muy escondido en un costado. ¿No te parece el perfil de una persona? Parece, sí, también me dio la impresión, sí. Y la división la podemos hacer con las espadas cruzadas, que están perfectamente alineadas a las dos jeringas de abajo. Pero sí que ocasionalmente incluimos un par de símbolos misteriosos u otras pistas falsas en nuestras portadas para mantener a los conspiranoicos intrigados. Eso es muy bueno. O sea, ahora tenemos a los de The Economist poniéndonos falsas banderas o dentro del juego. Ostras, esto es buenísimo, Sebastián. No lo sabía, no sabía que esto podía ocurrir. Aquí estamos nuevamente en un nuevo vídeo de Gran Misterio Podcast y hoy repetimos con nuestro amigo Sebastián. ¿Qué tal estás, Sebastián? Hola Iván, ¿cómo andás? Un saludo a todos los espectadores y bueno, ya sabes que es un honor para mí estar acá, que siempre me tengas en cuenta y con un tema que venimos esperando todo el año, la portada de The Economist, The World Ahead 2026. Es un tema que ya, bueno, la audiencia de Gran Misterio sigue porque llevamos muchos años analizando estas portadas, pero he visto conveniente que vinieras a este canal porque creo que de entre todos los investigadores que hay, eres uno de los mejores a la hora de analizar estas portadas. Y no lo digo por decir porque somos amigos ni nada de esto, sino porque veo tu seguimiento, no solo tus vídeos de YouTube, sino cómo publicas en Twitter X tus análisis muy bien detallados, todo al milímetro, y me parece que puedes aportar muchísimo en este tema. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que las portadas de The Economist tienen algo mágico a los que nos gusta buscar el misterio, los símbolos y decodificar estas cosas que nos terminan atrapando, porque conocemos el trasfondo, conocemos quiénes son las familias que las manejan, los Rothschild, los Agnelli, conocemos cómo sus tentáculos se extienden por el poder mundial. Y entonces te llama la atención esos mensajes que dejan implícitos en las portadas. Claro. Lo que pasa que, como es un tema de mucha interpretación, la gente puede ver símbolos, pues quizás donde no los hay. Lo que pasa es que necesitas ese bagaje de analizar varias temáticas, a nivel geopolítico, a nivel esotérico sobre todo, a nivel de sucesión de noticias que están como que parecen irrelevantes, pero que luego las encuentras y las pones una detrás de otra y tienen sentido. Es como que necesitas un estudio bastante largo para poder observar estos patrones. Yo hablo de patrones, ¿eh? Y más ahora que hay herramientas que nos pueden ayudar a ver donde no vemos, como la inteligencia artificial y demás. Pero antes de empezar, Sebastián, coméntanos cuál es tu canal y tus últimos trabajos para que la gente, pues, le eche un vistazo. Bueno, sí, claro, están todos invitados a seguirme en Testigos del Oculto, tanto en YouTube, Instagram, Twitter. Y bueno, últimamente el canal se plagó de The Economist. Vengo haciendo una serie de videos, haciendo la previa de lo que fue la portada.
Y antes también hemos hecho mucho sobre esoterismo, aprovechando el tema de Halloween, analizando magos, demonios, cosas muy interesantes. Oye, Sebastián, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que muchas veces cuando analizamos The Economist eh, hay muchos símbolos donde erramos, donde nos equivocamos? ¿O crees que simplemente por nombrarlos y descubrirlos se producen? Son como dos preguntas. Si erramos mucho o si la sincronicidad de ver esos símbolos hacen que se produzcan y no sea tanto una agenda. Es un tema complejo, ¿eh? Sí, está bueno la pregunta y separarla también. Y por un lado, yo siempre considero que al momento de analizar estas portadas hay que hacer un ejercicio importante. Primero hay que entender el contexto. The Economist, cuando presenta estas portadas, presenta lo que son las 10 tendencias para el próximo año, donde el editor en jefe, Tom Sturges, explica de una forma literal o amena todos los símbolos que ponen en la portada. Después es cierto que hay cuestiones escondidas, pero hacer ese ejercicio, conocer el contexto y sobre todo no caer en el sesgo de falsa confirmación, ¿no? No dejarnos llevar por las fantasías o por las cosas que imaginamos, intentar ser lo más imparciales posibles, hace que tengamos un análisis más prudente de la portada. Yo Después creo, sí. Sebastián, creo que una parte vital de esto es entender que da igual lo que veamos, siempre y cuando lo que veamos se produzca. Si se produce, claro, aquí hay algo que no encaja, algo que nos está diciendo que es algo más. Y a lo largo de los años vemos cómo se producen uno tras otro, esos eventos dibujados en las portadas. Es lo que nos explota a todos la cabeza. Y entender ese trasfondo de que hay familias de poder tremendas que le robaron la revista realmente por 4 pesetas, monedas, digamos, según el país, a un humilde campesino que lo que quería era informar, porque los primeros de Economist eran para el pueblo y se los robaron los Rothschild y los Agnelli. Claro, esas familias controlan el mundo con fondos de inversión. ¿Por qué les gusta meter ese esoterismo que luego se cumple? Es muy extraño todo esto, ¿verdad? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que ellos publican estos mensajes en la portada? Publican los planes de una agenda a la vista de todos. Creo que es para manipular el inconsciente colectivo mediante lo subliminal y hacer que se produzca eso. Ujú. Sí, me parece muy interesante. Es una especie de doble vara, ¿no? Por un lado, te muestro mis planes, pero por el otro también te hago sugestionar. Y al momento en que algo ocurre, volvés para atrás a la revista The Economist, y eso es un poder sutil que le das a ellos. Sí, No, yo me acuerdo, vos también hiciste el iceberg de los sí. misterios. Y yo, en uno de esos que fui agregando de autoría personal, puse sobre los últimos niveles un concepto que yo llamo predicciones retroactivas. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de que yo prediga algo y ocurra, algo ocurre y a mí me despierta el recuerdo de una predicción. Ostras, qué Por raro. ejemplo, lo que pasa con Nostradamus. Nostradamus no predijo muchas cosas, sino que a medida que hay una guerra, una persona va y dice, a ver qué dijo Nostradamus al respecto, y hace encajar esa predicción, y eso hace que las predicciones de Nostradamus tengan aún más poder, pero es el poder que nosotros le damos en el presente. No sé si expliqué bien el concepto. Es que, claro, la gente ahora mismo puede pensar, bueno, eso se puede explicar con que hay personas que ven donde no hay, o sea, quieren ver donde no hay. Puede, ¿no? También estar un poco ahí. Ujú. Porque si tú Exacto. ves una cuarteta de Nostradamus y no la entiendes, en el futuro a lo mejor tiene sentido, pero a lo mejor estás queriendo ver donde no lo hay o la teoría que tú estás diciendo, que Exacto. nosotros de una forma retroactiva se produce como una especie de recuerdo en el futuro, es un poco raro. Ujú. Bueno, pero igual al respecto de todo lo que estás hablando, te adelantaste a lo que yo te conté que iba a traerte en este podcast. Vale, vale. Tengo un artículo al que muchas personas no le dieron importancia y se publicó unos días antes de que salga esta portada. Porque, ¿qué pasa?
Este año, 2025, The Economist cumple 40 años de portadas predictivas, de lo que fue The Bueno, World In y ahora The World Ahead. Y el editor en jefe, Tom Stalles, lo que hizo fue un artículo donde cuenta los sentimientos de él como cara visible de la revista sobre esta sucesión de portadas predictivas. Si me lo permitís un segundo, lo abro y te lo leo, al menos en un resumen para no aburrir a la audiencia. no, no, adelante, me parece interesante porque no se ha abordado tanto esta entrevista que se le hizo, ¿no? O al menos, no sé Ujú. si es una entrevista, es como un escrito que hizo el Sí, una director. reflexión, una Claro, es reflexión. que no se ha abordado tanto esos escritos como la portada. Por eso es, Ujú. dale, pues me parece interesante. Bien, el artículo se los vamos a dejar a ustedes tanto en pantalla, después se lo voy a pasar a Iván, como también en un link para que todos puedan entrar. Y se llama Un repaso a los primeros 40 años del mundo en adelante, The World Ahead. Y subtitula Algunos aciertos, algunos errores, ninguna conspiración. Y ahí ya empezando un mensaje hacia nosotros. Es decir, el artículo es un mensaje hacia los que interpretamos sus símbolos. Prepárate. Ostras, Y resumiendo, leyendo literal. Sí, nos equivocamos en muchas cosas. En nuestra 20ª edición, hablamos de 2005, invitamos al historiador Niall Ferguson a evaluar nuestra trayectoria a lo largo de estas portadas predictivas. un momento, un Y momento. señalo, sí, Está confirmando que sí son portadas predictivas. Lo confirman ellos, el director de The Economist. pero sí, igual lo están diciendo a lo largo del artículo. Ostras, eso es muy Eh, bueno. pero vamos por partes. Sí le dice este historiador, y cito textual, ahora encontré el guión, igual de preocupante que siempre acierten es que siempre se equivoquen, dice el historiador. Pero criticó su incapacidad a la hora de anticipar el colapso del régimen comunista en Europa, por ejemplo. Y ahora damos un salto hacia lo que nos compete a nosotros en nuestro tiempo. Porque dice, y me voy a ir tomando pausas, en nuestros siguientes 20 años a partir de 2005, fallamos notablemente en predecir la crisis financiera de 2008, dice Tom Stalles en este artículo. ¿Qué pasa? En la portada de World in 2008, entre todos los cuadros que la componen, publicaron un iceberg. ¿Qué ocurrió ese año? La caída de Lehman Brothers y la explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que sería la punta de un iceberg que terminó en una crisis que abarcó todo el año. Interesante. Puede ser, como dije, una predicción retroactiva porque nosotros vemos en el iceberg eso, pero fíjate qué pasa después y ahí creo que te voy a sacar una sonrisa. La pandemia de COVID 2019-2020 la marca como un error que no anticiparon. ¿Eh? ¿Cómo puede ser eso? Ahora, vos perfectamente conocés que en la portada 2020 mostraron a Nightingale, la patrona de Eso es. enfermería. De hecho, es uno de los vídeos más impactantes de mi canal, porque antes del COVID decimos directamente, 2020 va a tener una crisis sanitaria y ese vídeo a día de hoy sigue sorprendiendo. Pero, Iván, en 2019, la portada de World in 2019 mostraron un pangolín. Sí, sí, cierto, es ¿Me verdad. podés explicar por qué justo ese animal? Ahora tengo una perlita que es muy interesante, porque en The World in 2015, y mirá para dónde me voy, mostraron, y la tienen en pantalla, un niño chino comiendo ramen. Vale. Mostraron también un cartel al lado que decía pánico. Y también un panda dibujado como un físico culturista. Y al fondo, escondido, detrás de Xi Jinping, mostraron un policía asiático con un barbijo. ¿Vos sabés qué ocurrió en 2015 respecto al coronavirus? Pues algo con el pangolín, seguro. Ese año, la red italiana, y tengo el video que después te lo voy a compartir, publicó un artículo, o en realidad fue un programa documental, donde alertaban que Estados Unidos y China estaban
investigando el coronavirus haciendo cepas mutantes, con peligro de contagio humano. Ese mismo año que salió esta portada de The Economist. O sea, estaban anticipando a lo que vendría, pero muchos años antes. Entonces yo te pregunto, y hablándole al señor Tom Stalles, ¿cómo nos puede decir ahora que ellos no anticiparon la pandemia? Pues porque es mentira. Se está intentando hacer ahí un amago de, no, nosotros no estamos prediciendo nada, pero acabas de demostrar que sí. Y cierra este párrafo diciendo que tampoco predijeron la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. ¿Te acuerdas esas portadas de Christmas Double Issue? Ujú. Que eran eran tres portadas juntas donde mostraban Ucrania y Rusia. Sí. Ujú. Pero el artículo sigue, se vuelve más interesante, no lo voy a desglosar todo, también dicen que utilizaron inteligencia artificial GPT-2 en una entrevista que hicieron en 2020, pero cierra con un mensaje directo. Y cito, independientemente de si acertamos o no, hay quienes creen que lo sabemos todo en secreto. Durante años, los teóricos de la conspiración de Internet han analizado minuciosamente nuestras portadas buscando señales y mensajes o significados ocultos. Y prepárense, parecen creer que los Illuminati o algún otro grupo que controla el mundo en secreto nos pide que ocultemos información sobre el próximo año en nuestras portadas, a modo de pistas que solo los iluminados pueden descifrar. Por supuesto, eso es absurdo. Es como si The Economist estuviera yendo a por nosotros, que nos estuviera haciendo un mensaje subliminal a nosotros, los que analizamos estas cosas, pero en clave de negación. No, nosotros no hemos predicho nada, no existen los Illuminati. Si tú le cambias el no por el sí, todo tiene sentido. Y por eso me parece que esta portada que vamos a analizar hoy no solo es de las más importantes, sino por el contexto que estamos leyendo, porque cierra. Entonces, si lo sabemos todo, lo que va a ocurrir el próximo año, ¿por qué nos equivocaríamos? Ah, dicen los conspiranoicos, para cubrir nuestras huellas. Es una discusión que no podemos ganar, así que no nos involucramos. Y dice, pero sí que ocasionalmente incluimos un par de símbolos misteriosos u otras pistas falsas en nuestras portadas para mantener a los conspiranoicos intrigados. Eso es muy bueno. O sea, ahora tenemos a los de The Economist Dentro del poniéndonos juego. falsas banderas o dentro del juego. Ostras, esto es Uh-huh. buenísimo, Sebastián. A partir de este No lo momento se sabía, no suben al sabía que ring. esto podía ocurrir. Sí. Por lo tanto, ahora que tengamos que analizar esta portada, sabemos que se subían al ring y nos están desafiando. The Y eso le Economist da... va por nosotros. Pero bueno, ¿qué te parece si abrimos la portada y vemos qué encontramos? Vale. Fíjate, hay una cosa que he descubierto hace unos días. La portada de The World Ahead 2026 y The World Ahead 2025, las dos están unidas. ¿Por qué? Porque hay símbolos que son los mismos y se le ha dado la vuelta. ¿Tú recuerdas en la del 2025, abajo, justo en la parte central de la esfera, un puño de color rojo? Sí. ¿Por qué ahora en la del 2026 el puño es de color azul? Pues porque le han colocado unas esposas y nos está indicando que ha cambiado la ideología política o que al menos la ideología política ha sido secuestrada y cambiada. Esa es una conexión tremenda que he encontrado con las dos. Sí, yo creo que, bueno, en su momento ya lo vamos a analizar, pero vamos a nombrar muchas veces a un físico teórico. ¿Eh? El señor Einstein, ¿no? Ah, el señor Epstein. O sea, uy, que se me Sí, ha sí, no, ido, no, no, ¿no? no, no, ese no. Sí. Ese no tenía islas. No. Pero te digo que me parece que es muy protagonista el próximo año. Pues mira, justo hace 10 minutos tenía una noticia de que Estados Unidos aprueba
publicar todos los documentos de este señor que no es físico y no es Einstein. Ujú. Lo van a sacar todo. Hace nada, antes de esta grabación ya le habían dado la noticia. Exacto, exacto. Pero mira, yo al menos al momento de analizar esta portada y por respeto al señor Tom Sturges y lo que nos acaba de anunciar, decía hacer el análisis en 3 niveles. Uno literal, uno simbólico y uno curioso. Vale. Que me parece que es la mejor manera de hacerlo lo más prolijo posible con tanto símbolo que hay plagado en la portada. Es que en esta se han pasado, ¿eh? Hay demasiado detalle. Demasiado. Ahora sabemos por qué. Claro, porque intentan poner los de despistarnos. Ujú. Mira, de hecho, hay un Entonces, símbolo. Vamos a ir analizando símbolos. sí. Aparte del que te he dicho de la mano que ha cambiado de color, del puño, hay uno que yo no lo vi hasta que me lo indicaron y ya no paro de verlo. Es el barco fenicio que hay en la esquina superior derecha. En una sombra tiene la pirámide y el ojo del destino. A ver. Pero le pasé la inteligencia artificial para ver si veía algo donde yo no. Y dice que el nuevo ojo es el satélite que está abajo del todo. El satélite como el ojo que ve a través del espacio, más allá del espacio, el satélite. Ya no necesitan un ojo, sino las señales que emitimos, la información. ¿Qué te parece? Y eso me hace acordar a los experimentos estos de las pirámides. Se me Ah, fue el nombre, que decían sí, que sí, sí, podían ver sí. bajo tierra, ¿te acordás? Sí, el de Corrado Malanga Corrado de Managua. y el italiano, que decían que Ujú. tenían una tecnología superior que les permitía ver por infrasonidos debajo de la meseta de Giza. Y que ahora mismo todo eso está en silencio, pero ¿sabes por qué? Porque no Uno, conviene. más o menos. Primera teoría. Se lo han inventado y el algoritmo es de pago y no lo venden. Segunda teoría. Si de verdad esa tecnología la han inventado, se la van a quitar los militares y lo van a censurar todo, porque esa tecnología es estratagema bélica para cualquier cosa en el planeta. Imagínate ver kilómetros bajo tierra en cualquier punto del planeta. Es tecnología censurable por Estados Unidos o por el gobierno militar. ¿Cómo van a liberar algo así? Es imposible. Por lo tanto, está destinado a ser censurado ese experimento. Mira, estoy hablando de memoria, pero creo que en 2015 o antes, me acuerdo haber visto en YouTube algunos videos de un supuesto satélite, no sé si Estados Unidos, que era capaz justamente de ver por dentro de instalaciones militares. Creo que lo había mostrado de instalaciones chinas. Es algo que recuerdo, quizás en audiencia alguien también lo recuerde, pero me hizo pensar en eso, y por eso decía que no conviene, porque es una tecnología tan potente que cómo decís que la tenés y la abrís al público, Uf, de ser cierta. a saber qué tienen. De hecho, ahora hace poco presentaron unos cascos para los pilotos de caza Ujú. americanos que valen $800.000 cada casco. Tienen inteligencia artificial, tienen realidad virtual, pueden observar en la visera eh, patrones que reconoce la propia visera de objetos y enemigos como si fuese un videojuego, a saber qué es lo que tienen. Pero vamos a Bueno, centrarnos en The Economist, sí, porque es interesante, este tema es interesante, pero vamos directo. igual, al menos para mí, el barco ese es griego. Vale, por la De hecho, vasija, había una teoría de no, griego. dentro de la portada hay un artículo que habla del barco de Teseo, Ah, perdón, de la Odisea de Homero como una metáfora de cómo surcar los problemas del año 2026. Y aparte, bueno, sí, en la vela tiene los patrones griegos también dibujados, pero los navegantes son hititas. vale. Y eso en lo que yo entiendo nos anticipa un conflicto entre, quizá diplomático, entre Grecia y Turquía, que es un problema que viene de décadas. Pero al Sí, menos sí, así es como mira, lo veo yo. ¿puedes confirmarnos si Ujú. aparece las palabras barco de Teseo o no es eso? No, dice barco La Odisea de Homero, si querés ya puedo buscarlo, bueno, en The Vale, vale. Economist, Es pero que hace sí. una referencia metafórica.
pero sé a dónde Si, vas. Sí, si colocasen barco de Teseo, eso hace referencia a una paradoja filosófica, el sí. barco de Teseo. Paradoja en la que nos dice que si vas sustituyendo en un museo partes de un objeto y las vas mejorando, vas colocándole nuevas partes, el barco deja de ser el barco realmente. Pero es una paradoja muy interesante que si no está ese palabra, pues entonces nada. No, pero esta me parece, a mí yo también la interpreté así, porque sí es cierto que las 10 tendencias en las que habla Tom Stalles nos adelanta unos eventos que van a ocurrir en 2026 muy interesantes, que son los Engages Games, algo así, perdón mi inglés, Ah, sí, pero sí. son una especie de Juegos Olímpicos donde se permitiría el dopaje, Raro. como un medio de utilizar la medicina para mejorar el rendimiento del cuerpo. Además, también nos hablan de ese apartado que decía Ozempic, pero mejorado, lo que serían medicinas para bajar de peso. Entonces ya nos están diciendo una especie de el futuro va hacia la mejora farmacéutica estética. Y si a eso le agregamos la tecnología, la inteligencia artificial, la pregunta está dada. ¿En qué momento dejamos de ser humanos y pasamos al transhumanismo? Y creo que ese va a ser uno de los debates del próximo año. Claro, claro. Y mira por dónde que, como ya he dicho muchas veces, Jeff Bezos, dueño de Amazon, está comprando farmacéuticas y laboratorios desde hace unos cuantos años para desarrollar un fármaco que alargue unos años la vida, venderlo a todo el mundo, para tener a toda la humanidad pagando una mensualidad, porque todos vamos a querer vivir más años. Fíjate por dónde que ahora empezar a meter en el juego que la manipulación genética es bueno, ¿no? Creo que van también por ahí los tiros. Intentar meternos a modo subliminal que lo que vendrá, al margen de que lo vemos como una aberración realmente, le dan la vuelta, es algo positivo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Exacto. Y es que va a llegar un punto, es que vivimos en el mainstream, vivimos en lo instantáneo, vivimos en lo viral. Y claro, el siguiente nivel es, por ejemplo, para los deportes, hacer algo aún más llamativo, ¿no? Romper récords, crecer. Entonces es lógico que el futuro se avisore así. Claro. Pero vamos a continuar con más Ujú. símbolos. ¿Qué es lo que tienes? Porque yo tengo también otra cosa que no dije en el vídeo de mi análisis, porque esto vas descubriendo cosas y tenemos un año para descubrir. Vi que hay como una especie de sentido horario, que la esfera es el planeta que está como girado. Y veo como que tiene unas líneas que se pueden cruzar y que corresponden algunas con los pliegues del balón de fútbol. He visto que tú también has hablado de esto en una imagen que Ujú. vamos a poner en pantalla, una imagen que has hecho tú. Coméntanos un poco. Sí, sí. Eh, es interesante eso porque cuando yo te hablé de lo del 2015 de la portada, ahí vimos algo. Ellos nos adelantaron 5 años, con 5 años de antelación, lo del COVID. Y quizás hayas notado que en los antiguos de World In, las portadas tenían como cuadrados donde nos mostraron lo que iba a ocurrir. Después tuvieron un giro editorial, pasaron del blanco al negro, tuvieron otro giro estético y pasaron a esas portadas llamativas con un collage de presidentes. Recuerdo la que era una especie de tragaperras, como dicen ustedes, también las de Tarot. Y luego hace un par de años que nos vienen mostrando un círculo, ¿no? Como una referencia al mundo, como una referencia a un reloj. Pero creo que este año, no sé si tanto como acertaste el año pasado con eso de los 13 meses que se está cumpliendo a rajatabla, sino que creo que este año va por temporadas. Y la división la podemos hacer con las espadas cruzadas, que están perfectamente alineadas a las dos jeringas de abajo. Vemos que en el cuadrante superior encontramos el pastel de los 250 años de Estados Unidos del 4 de julio, por lo tanto podemos intuir, y no me quiero equivocar, que es verano, porque yo vivo en el hemisferio sur. Tenemos abajo a todos los deportistas, que encaja justamente con los Juegos de Invierno, bueno, los Juegos de Invierno no me acuerdo dónde son, porque se me mezcla justo con lo que estábamos hablando antes, que sí es en Los Ángeles. Y justo tenemos una urna de votación. Y Estados Unidos, además de tener las elecciones de medio término el año que viene en noviembre,
primero tiene las partidarias que ocurren entre marzo, abril, por lo que también encaja. Y cuando empezamos a entender que esto sí puede ser un reloj que va en sentido horario, en meses o en temporadas, podemos empezar a ordenar muchos eventos. Por ejemplo, vemos una primavera donde tenemos un tanque de guerra al lado de Netanyahu y de Putin, por lo tanto, vemos que los conflictos que están presentes hoy en día seguirán. Y tenemos también, no sé si estás viendo que a un costado hay como fuego, Sí. muy escondido en un costado. ¿No te parece el perfil de una persona? Parece, sí, también me dio la A impresión, mí sí. me parece que es Donald Trump. Y creo que puedo explicar por qué. Vale, En adelante. el centro encontramos a todos los presidentes en realidad personas influyentes. Encontramos de un lado a Netanyahu, a Vladimir Putin y a Xi Jinping. Encontramos a Donald Trump y quiero que la gente se quede con la imagen que tiene, porque está bastante, casi como cayéndose. Eso lo vamos a abordar al final, pero manténgolo en la memoria. Encontramos a Narendra Modi, presidente de la India, y a una mujer. ¿Vos pudiste descifrar quién es? Porque a mí me costó un montón. Pues mira, en el directo que hice, la gente sugería que era esta mujer de Francia. No recuerdo ahora el nombre. Pero Le puede Pen, ser, ¿eh? ¿Cómo? Le Pen. Puede ser. Ujú. Puede ser, pero claro, no tiene los rasgos muy definidos como para decir es esta persona. Así que, ¿quién es esta misteriosa mujer? Yo me moví por muchas mujeres también. Pensé que era Giorgia Meloni, viendo que está vestida de rojo por el tema de la derecha en Italia. Lógicamente no podía ser Ursula von der Leyen, si no me equivoco, No, es la no, no, presidenta, mucho no menos tiene nada que ver. la de Japón. Y encontré recién ayer, y eso es bueno que hayamos pasado el directo para hoy, a la persona. En realidad tengo dos candidatas, pero la que te voy a nombrar ahora es la principal. Se llama Marjorie Taylor Greene. ¿Eh? ¿Quién es esta señora? Esta señora es una congresista, si no me equivoco, y fue históricamente una de las principales impulsoras del MAGA, Make America Great Again, el movimiento político que impulsó a Donald Trump. Y recientemente Donald Trump acaba de desacreditarla, acaba de quitarle su apoyo. ¿Por qué? Porque esta mujer apoyó la desclasificación de los documentos de nuestro físico favorito. Y Donald Trump la acaba de descalificar, la llamó una desquiciada en uno de esos tweets verborrágicos que hacen Trust. Y claro, esto refleja un quiebre en todo su aparato político. Mira, se me está ocurriendo. ¿Es posible que The Economist 2026 esté hablando de que va a venir tiempos muy difíciles para Donald Trump? ¿De que va a ser quizás su último año? ¿Que algo le va a pasar? Eso lo vamos a hablar al final. Vale. Porque creo que no quiero hacer expectativa. Lo que pasa es que creo que la portada da un último mensaje muy interesante, pero ya cuando pasemos más a la parte conspirativa, profunda. Pero sí, vamos a adelantar algo, y justamente lo que hablaste del puño alzado, ¿ese puño no te recuerda algo? Ah, por supuesto, a la mágica fotografía de Trump después de ese intento de desvivición, como se puede decir aquí en Internet. Sí, 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 sí. Encima está el puño por delante de la bandera de Estados Unidos, Ostras, haciendo Sebastián, un contraste. hemos estado equivocados todo el tiempo. No está hablando de liberación, ni de comunismo, ni de poderes políticos, no. Está hablando de Trump. El puño es Trump. Haciendo un contraste en su culto unipersonalista por delante incluso de su propio país. Y estamos viendo debajo que The Economist te presenta a una congresista completamente, bueno, de tercera línea, al menos para el mundo entero, porque la pone al lado de los principales políticos del mundo. Y te muestra una urna de votación en rojo. Es decir, la votación en el partido de Donald Trump va a ser la que llame la atención por este quiebre que, ojo, el tuit de Donald Trump salió, si no me equivoco, el 13 de noviembre.
Es decir, un día después de que se publique la portada que tenía esta mujer como protagonista, para que después nuestro amigo Tony Stalles diga que ellos no predicen nada. Pero eso significaría que hay una coordinación para ese tweet y la portada. Entonces llegaríamos a niveles mucho más Bueno, conspirativos. ¿Cómo se coordinan? siempre hablamos de esa mano negra que está tras las sombras, ¿no? De quién se oculta detrás del trono. Oye, y se me ocurre ahora, si el puño no representa a poderes políticos, simplemente representa a Trump, ahora que está en azul con unas esposas, significa que Trump está o le han cortado las alas, le han cortado la libertad o lo van a intentar censurar de alguna forma. ¿No te parece que este segundo mandato de Trump es completamente diferente al primero? Mil veces diferente, es totalmente y radicalmente diferente. Aquí va Es como a por como, todas. es como si alguien le hubiese golpeado la cabeza y decir, no, se va por acá. Pero ¿a qué te Es lo que refieres siento con yo. seguro? A ver, ¿te Por refieres a ejemplo, partir de ahora? Porque meses no, no, atrás ha hecho cosas que nadie pensaba que no, iba a no, no. hacer. No, al contrario. Yo lo que me refiero, por ejemplo, y ojo, por favor, no soy partidista de Trump, pero cerró su anterior mandato, por ejemplo, siendo el primer presidente que no se metió en ningún Vale, conflicto, y este mandato es diferente, por ejemplo, vale, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Como que le hayan dicho, como, bueno, todo bien, pero la agenda va por acá. ¿Crees? Yo lo veo diferente, ¿no? No es que le hayan dado un golpecito, sino, para mí, bajo mi opinión, Ujú. parece como que va por todas y hace lo que le da la gana directamente. Se salta los protocolos, se salta las leyes para También puede ser, hacer, sí. para tirarle un misil a una lancha, por ejemplo, o para bombardear un sitio. ¿No te Sí, parece sí. así? Yo te voy a contar una historia que quizá le caiga muy mal a muchos de mi país, pero es cierta y tengo que contarla. Hace poco subí un video de un personaje que creo que te va a interesar mucho, se llama López Rega, que es un brujo, lo llamamos el brujo en Argentina, que fue la mano derecha de Perón. Vale. Perón quizás sea el presidente más influyente, al menos representativo de la historia argentina, más allá de que estés alineado o no con su ideología. ¿Y qué pasó con esto? Desde que López Rega se acercó a él para lo que fue su regreso después del exilio, después de una dictadura, todo, el peronismo inició profundamente un culto unipersonalista, muy parecido a lo que está pasando hoy con Trump, Vale. ¿no? Entonces yo veo ese paralelismo en su segundo mandato, que quizás te estoy dando la razón, de que, bueno, me volvieron a elegir, soy la figura de poder que soy y para adelante, ¿no? Como decís vos. Pero bueno, también hay que entender, esto lo hemos dicho algunas veces, que hagan lo que hagan los presidentes como Trump, Mm, realmente son títeres. Y quien mueve los hilos eran otras personas. Recordemos que cuando estaba Biden le mm, escribían los diálogos que tenía que decir personas que son los altos cargos de BlackRock. Y no, exacto. no recuerdo el nombre, pero hice un vídeo de investigación bastante al detalle y con la fotografía de la persona como le indicaba, tienes que leer Mm. esto y demás. No recuerdo el nombre, pero me refiero a lo que quiero ir. Son títeres. Parece que están tomando decisiones, pero quien las toma realmente son otras personas. Y esa pausa que hice, gracias a vos, me ayudaste a cerrar la idea donde quería ir, porque me desvié como siempre. Lo que comenté en este guión, en este video, fue que la historia es así, para resumirla mucho, ¿no? A Perón lo sacan la dictadura militar, él se tiene que exiliar, y en el exilio que va a Madrid, conoce a López Rega, que era un policía argentino retirado que también fue a Madrid, que fue iniciado en cuanto esoterismo se te pueda ocurrir. Además, Perón empezó su segundo matrimonio con Isabel, que también estaba muy interesada en el espiritismo, por tanto, Isabel fue muy amiga de López Rega y juntos practicaban sesiones espiritistas dentro de la casa de Perón. ¿Y qué pasa con todo esto? López Rega en Europa conoce
a un tal, quizás a vos te suene, el titiritero siniestro, creo que le decían, Licio Gelli, Claro. gran maestre de propaganda DUE, que era una especie de masonería apócrifa porque fueron excomulgados y que fue básicamente la persona más poderosa de Europa tras las sombras. Y Licio Gelli afirma haber iniciado en la masonería a Perón. Y no solo a Perón, sino también a un señor llamado Mesera, que fue parte de la dictadura que derroca al gobierno de Perón tras su segundo mandato, en realidad el de su mujer porque él ya había fallecido, y comienza la dictadura más sangrienta que tuvimos en Argentina. Por tanto, tanto Perón, López Rega, su mano derecha, como quienes supuestamente lo derrocaron, porque hay muchos que dicen que fue un acuerdo político, estaban todos iniciados en la misma masonería, en la misma logia, con Licio Gelli detrás. Fíjate cómo es la historia, en lo que vos estás diciendo, los poderes tras las sombras que orientan los gobiernos. Pues lo mismo pasa con Trump, lo mismo. Pero dejando esto aquí, aparte, vamos a algunos símbolos. Claro. Coméntanos, ¿qué has descubierto? Pero bueno, lo digo por ir dándole estructura porque lo que has dicho me ha No, no, parecido claro, muy claro. bueno, porque la gente tiene que entender que muchas veces lo que vemos son títeres. Pero vamos ahora a más símbolos. Bien, no sé si querés avanzar con algo más literal porque quisiera empezar a sacar el ruido de la portada o por dónde te interesaría ir, porque la verdad hay tantas cosas que no quisiera que perdamos el foco, ¿no? Vale, pues vamos primero a lo que más te ha llamado la atención y de ahí vamos hacia el Ujú. exterior de la esfera. Bien, dale, perfecto. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es ese cuadro en picado, ¿no? Como una crisis, anticipando una crisis económica. Y en lo personal, yo lo asocio a algo que no va a pasar el próximo año, sino quizás en 2027, que tiene como protagonista a la inteligencia artificial. Y yo creo que la burbuja de inteligencia artificial va a tener una explosión en 2027. Y me hago eco en las declaraciones, se me fue el nombre, de un inversor financiero que fue famoso porque anticipó la crisis inmobiliaria de 2008, que ahora está yendo en contra de la inteligencia artificial de Nvidia y de todas las productoras por $1.000 millones, anticipando justamente la caída de esta burbuja. Y claro, estamos hablando de que la portada está plagada de robots, de inteligencia artificial en ese cerebro, de drones, como si fuese esa superproducción previa a la caída, ¿no? Y una cosa que añadir, también vemos billetes flotando en Ujú. compañía de hojas de árboles. Es como si nos estuviese dando la impresión de que la economía se va a esfumar, se va a ir volando, se escapa de entre nuestros dedos. Parece que va por ahí. O quizás la desaparición del dinero físico Sí, sí, sí. también, ¿no? Porque no, también tenemos ahí justamente en la portada dos monedas, dos pennies, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El centavo, que este año dejará de producirse, ¿no? Es la anticipación. Pero además me llamó mucho la atención el cerebro, ¿no? El cerebro conectado a un mando de la Play, Sí. que creo que va con todo esto. ¿Por qué? Por el GTA 6. Vamos a ver. Esto yo te lo he escuchado. ¿De dónde sacas GTA 6 en el mando? Es de Sony, pero ¿por qué GTA 6? Primero porque sí está en The Economist nombrado Pues ya dentro de está. los artículos de la Entonces portada. ya. Entonces Pero yo me callo. más allá de eso, es porque, por lo que estuve leyendo, Rockstar, la productora de GTA 6, lo que está diciendo es que justamente las consolas están quedando obsoletas, se requiere mayor inversión, mayor tecnología, lo mismo que vamos a tener el año que viene, seguramente el auge de los juegos generados por inteligencia artificial. Sí. Vos entendés mejor que yo todo el tema de informática. Y esto que me hace ver a mí, no solo lo que se nota, ¿no? Ese cerebro conectado al mando, como la estupidización que ya vamos ahí también al mundial, sino también ese consumo de la inteligencia artificial de recursos cada vez más masivos. Acordate lo de las centrales nucleares, como que justamente, ¿no? Esa demanda va a hacer explotar la burbuja.
Sí, ahora mismo hay polémicas en torno a videojuegos que utilizan inteligencia artificial, pero de una forma para crear pequeños conceptos dentro del videojuego. Por ejemplo, voces sintéticas y demás. Y otros lo hacen a gran escala, pero el público lo rechaza. Pero usarlo a pequeña escala para quitarte departamentos o contratar a personas como dobladores de voz, pues sí, lo están utilizando. Ujú. Y quiero preguntarte, Sebastián, GTA 6 aparece en The Economist nombrado en el artículo. Sí, Coméntanos, déjame si ¿por querés lo qué? busco. No tengo abierta la portada, pero ahora lo Pero, busco. ¿por qué el creador de GTA 6 tiene relación con esta portada de The Economist? No, no, lo nombran como si fuese una cuestión del próximo año y en relación a la producción de videojuegos. Viste que los artículos que llenan la portada generalmente no es nada llamativo. Vale. Bien, no lo podría buscar si querés, pero No, luego quizás si tardemos. quieres. No, de Sí. todas formas, con que me digas que está, vale. O sea, es que yo lo desconocía y me parece interesante que lo A mencionen, ver. porque al final es un videojuego que es una superproducción, uno de los más caros quizás de la historia, y si ha utilizado IA, Ujú, pues la gente lo va a aceptar porque el juego va a ser bueno, pero luego, claro, es el dilema de la inteligencia artificial convirtiendo en vacío todo lo que toca, quitándole el alma, la chispa humana a las cosas. ujú. Exacto, exacto. Pero bueno, Lo estoy buscando, pero perdón, pero no te preocupes, eso luego lo ponemos. Con que bien. esté, la gente Acá también lo está, encontrará. perfecto. El artículo se llama, Vamos a otros perdón, símbolos, Sebastián. bueno, sí, ahí justo lo encontré el artículo, pero sí, lo acabo de ver y Vale. está, no te preocupes. Perdón, soy obsesivo. Vamos a otros símbolos, si te parece. Y lo que estoy viendo que también es llamativo, por ejemplo, es esa conjunción entre el mazo de la justicia golpeando, el dólar estallado y las elecciones, ¿no? Como una especie de crisis en los tres poderes del Estado. De hecho, por ejemplo, justicia quizás que ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Todo el tema este de los papeles desclasificados. También tenemos al dólar quebrado, de lo que estábamos hablando recién, ¿no? El dinero que se está yendo de nuestras manos, ya sea por la deuda o por el fin del dinero efectivo. Y también tenemos la urna de votación. El año pasado, y lo hemos hablado, en ese momento en que se publicó el puño, yo te compartí la portada, ya no me acuerdo la fecha, una portada azul que también mostraba el mismo puño alzado Sí. un día antes de que explote todo en Nepal. Vale, sí. Ese movimiento se hizo llamar Generación Z, si no me equivoco, y es básicamente la misma ideología que hoy en día está protestando contra el gobierno de Claudia Sheinbaum en México. Lo he visto la Por lo, atrocidad que ha ocurrido, sobre todo gente muy joven que ha sido, pues, mala justiciada, digamos. Ujú. Por lo que vemos que quizás nos están alertando eso, ¿no? La caída de todos los poderes, o al menos el tambaleo del status quo. Y esto me lleva a algo muy interesante de la portada, que son esas copas de vino cayendo. Vale. Quizás es uno de esos símbolos extraños que mete The Economist y justifica dentro de la tirada de la revista que supuestamente es porque hay un declive en el consumo de vino a nivel mundial. Pero yo encuentro una vuelta. Esotéricamente o filosóficamente hablando, el vino representa la templanza, que es una de las virtudes cardinales, como se llaman. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la carta de Tarot, la templanza se muestra de una mujer vertiendo agua en un río. Y esto hace referencia a la práctica de verter agua en un vino para tener templanza, es decir, disfrutar de un placer sin pasarte de la raya. Ver el vino desbordarse o caerse en un mundo significa justamente lo contrario, ¿no? El fin de la templanza. Un año de acción, un año de caos. ¿Cómo se ve en toda la portada? Yo tengo otra interpretación y se basa en la religión, porque como vino sangre de Cristo, derramar la sangre puede que nos esté indicando algún conflicto religioso. También puede ser. Y eso
también podría apuntar nuevamente, y quizás es el símbolo más importante y por eso lo voy dejando para el final, del puño alzado. ¿Por qué? El puño del año pasado era de la izquierda, este año es la derecha. Y ocurrió algo muy interesante, no quiero que nadie se sienta aludido, pero Nueva York ahora tiene un alcalde de origen musulmán. Y eso puede ser chocante para una costumbre religiosa. Sobre todo, lo acabo de ver en Twitter antes de que estemos en el directo, que por ejemplo la policía de Nueva York ya está explicando cómo usar el hijab, o perdón, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? La túnica para las mujeres. Lo tengo anotado acá, hijab, ¿no? Entonces estamos hablando de ese choque cultural, que The Economist también lo mostró en una portada hace poco, donde estaba el alcalde arriba del edificio Manhattan y Trump trepando, por lo que podemos ver ese conflicto religioso ideológico que se puede llegar a vivir en Nueva York, al igual que, por ejemplo, ya pasa en Londres, al igual que pasa en París, ¿no? Ese choque cultural, que en esta portada del caos, y ya podemos ir también a hablar del futbolista, y ya nos hablan también de las tendencias al próximo año, nos habla de ese enfrentamiento ideológico, izquierda-derecha, religión, ideologías, ¿no? Es ese divide et impera, divide y vencerás, ¿no? Muy interesante. Puede que tenga sentido porque hacen como mini pruebas, porque lo utilizan de arma política. Y mucho más ahora con la religión y el choque cultural. Pero vamos a un elemento disruptor en toda la portada, el futbolista, porque se sale de la esfera. Futbolista que chuta la pelota y aparecen como 4 rayos que quizás simboliza la velocidad de la pelota o para que el efecto 3D sea desde atrás, pero también puede ser otra cosa. ¿Mm? Coméntanos, ¿qué has visto o qué crees que simboliza este futbolista? Y es que la pelota es como que patea o golpea y desordena a todo el mundo. Sí. Lógicamente, el Mundial va a ser el evento más importante del mundo, vamos a estar todos pendientes de eso, pero es un Mundial ya de por sí de nacimiento extraño, ¿no? 3 países conviviendo, tenemos por ejemplo México y Estados Unidos que históricamente tuvieron esa rivalidad y ahora comparten esta cita mundial, pero también, y te lo dije en el directo, yo creo que The Economist nos está mostrando a Cristiano Ronaldo. Quizás por facciones y todo es el futbolista más parecido. También viste de rojo, pelo corto, bueno. ¿Y por qué también lo creo? Por 2 cosas. Porque para el salseo sirve un enfrentamiento, ya sea en la final o en algún momento entre Messi y Cristiano Ronaldo en sus últimos mundiales, ¿no? En eso de qué lado de la grieta estás, ¿no? ¿A quién apoyás? Un enfrentamiento que dividiría el mundo. Y es eso, es por un lado lo mainstream, lo llamativo, lo inmediato que estamos viendo, y por el otro lado el romper a la población, dividirla constantemente en todo. Si no sos parte, sos enemigo. De hecho, la portada está asociada a un texto que decía sobre el futbolista y el propio fútbol. El texto decía algo así como que es el nuevo Coliseo romano. Es pan y circo, ¿no? Es el entretenimiento puro para, como fervor religioso, que es el fútbol, dividir la atención hacia eso y calmar las aguas, calmar esa revolución interna, como decías, de tantas injusticias, tantos problemas y quizás ponernos la venda en los ojos y descargar las tensiones de la población mediante este nuevo Coliseo romano, que de nuevo no tiene tanto. Y es que, a ver, quizás ya nos estamos metiendo en un tema medio esotérico, ¿no? Pero los partidos son los domingos. Es un montón de gente congregada, con pasiones, de la misma manera que históricamente fue la iglesia, fueron los rituales. Es, ¿no? Como, no me acuerdo si era alguna tablilla sumeria o religiosa que decía en el momento del sacrificio, cuando bajaron las aguas, que los dioses se arremolinaban como moscas por el olor de la carne quemada, ¿no? Me hace acordar a eso, ¿no? El fervor de las hinchadas congregadas, todos alentando por lo mismo. Y ojo, me encanta el fútbol, ¿no? Sí, Pero sí, sí. es así.
No sé si eso aparece en las tablas sumerias, pero me recuerda un poco a en el Pentateuco, como Yahvé quería que los holocaustos, que el Ujú. olor a muerte y sangre, pues Exacto, fuese a una eso especie vamos. de ritual para él. Para eso, me recuerda mucho. Ujú. Es un tema que algún día me gustaría tratar contigo, ¿eh? Ya me gané otra invitación. Dioses y muerte en la historia, su simbología y cómo Sí, hoy sí, los sí. dioses siguen existiendo, lo tenemos pendiente. Pero vamos a Acepto. otro símbolo. ¿O quieres ¿Querés? seguir desarrollando el futbolista? Mira, en el directo yo te adelanté que para mí ya estaba adelantado quién iba a ser campeón mundial. No sé si quiero que lo digamos brevemente. Seguramente me estoy equivocando, pero es algo interesante. Si no, pasamos ya a la parte más profunda de la portada. Estoy a tu Vale, servicio. pues lo que quieras. Las dos cosas. Bueno, Breve vamos a hacerlo, y luego... vamos a hacerlo rápido. Cuando Adidas presenta la pelota del mundial, muestra esta imagen que voy a buscarla ahora, la tengo a mano, acá está, que a ustedes les va a estar apareciendo en pantalla en la edición, a donde nos muestra a una serie de futbolistas sentados en un banco de suplentes, mientras Messi está haciendo jueguitos. ¿Qué pasa con esta imagen? Tenemos en fila y en orden cronológico a Cafú, representante del Brasil, campeón en Estados Unidos en el 94, al lado a Zinedine Zidane, campeón en Francia, con Francia en el 98, al lado está Kaká, otro futbolista brasilero, campeón en Corea y Japón 2002. Del Piero, campeón con Italia en Alemania 2006. Tu compatriota Xavi, campeón en Sudáfrica 2010. Toni Kroos, campeón en 2014 en Brasil con Alemania, que no ganó la final. Pogba, campeón con Francia en Rusia. Y a Messi, campeón actual, haciendo jueguitos parado como campeón defensor. Al lado de Pogba vemos una silla celeste, que corresponde justamente a uno de los colores de Messi. O sea, seguimos el patrón cronológico de los campeones. Y al lado tenemos una silla roja, como anticipando a quién sería el siguiente. Y es interesante, esto no es inventármelo, porque las únicas dos sillas que también se ven son blancas. Es así, deja la duda. Pero hay un único color que queda por rellenar. Y también es interesante en esta otra imagen que estoy mostrando en pantalla, cómo se presentó la portada, la pelota, que es la pelota en un fondo dividido a la mitad en rojo y verde, idéntico a la bandera de Portugal. Vale. Y esto ya lo había mostrado, por ejemplo, en la presentación del Mundial 2014 de Brasil, donde se veían colgadas las banderas de Argentina y Alemania, lo que fue la final, y lo mismo en la presentación del Mundial de Qatar, que se veía en el estadio la bandera de Argentina y Francia. Por lo tanto, quizás sea programación predictiva. Bueno, si se cumple, pues la gente que recurrirá a este vídeo verá que Ujú. tú has llegado a una conclusión y que puede ser, Recurrir claro que sí. será si me equivoqué o si acerté, así que Sí. volverán igual. Pero vamos al elemento más importante. Vamos. Bueno, vamos a primero a explicar, si querés, lo que es una pareidolia, porque tenemos que curarnos en salud, ¿no? Una pareidolia es la capacidad del cerebro de encontrar patrones conocidos en figuras aleatorias, ¿no? Por ejemplo, básicamente, un auto que nos recuerda como si tuviese una cara o una casa. ¿Por qué es esto? Porque es una especie de evolución nuestra que tenemos en el momento que teníamos que escapar de un depredador. Es mejor escapar por un peligro que no existe que quedarnos y ser comidos, ¿no? ¿Qué pasa? Entendiendo esto, si nosotros espejamos la portada y unimos las imágenes, empiezan a aparecer figuras curiosas. Sí, aparecen caras por todos lados, sí, aparecen algunas que parecen demonios, si quieren tómenlo, si quieren déjenlo. Lo que a mí me llama atención es lo que está alrededor y no tiene que ser una pareidolia, sino que es un mensaje literal. ¿Se acuerdan, espectadores, cuando les dije que recuerden la postura de Donald Trump? Que parecía extraña, ¿no? Parecía como que se está cayendo, la corbata vuela por el aire. Donald Trump está encima en este espejo de la espada, como si se le estuviese clavando en el pecho. Eso tuvo que haber sido medido, eso no es una casualidad. Y cuando vemos todos esos mensajes
que, por ejemplo, nos recuerdan al puño alzado con la bandera de Estados Unidos como en el momento en que quisieron pegarle un tiro, parece como si nos estuviesen avisando algo, ¿no? Ya sea un evento como el de aquel año, o un revés político, o de la justicia, como estamos viendo en toda la portada. ¿Qué opinas? Pues mira, antes lo he dicho sin llegar a estas conclusiones, he dicho lo mismo, como que esta portada anuncia un problema grave hacia Trump. También te digo que Y, no soy fan de espejar este tipo de imágenes, porque siempre que espejas encuentras patrones, como bien hemos dicho, de apaidolia. Pero ujú. bueno, si esta gente juega a ocultar símbolos para despistarnos y ya han reconocido que ocultan símbolos proféticos, lo han reconocido en esos textos, ¿por qué no espejarla y ver patrones? Quizás tienes razón. Por eso quise dejarlo para este momento el video, ¿no? Muy bien. Y lo dije de un principio. Entiendo lo que son las paridolias y lo dejo nada más a una libre interpretación de los demás. Pero es llamativo cómo eso encaja justo. Y hay otra cosa que encaja, y es debajo de Donald Trump, donde era antes el martillo de la justicia golpeando, que es muy interesante porque el martillo está intacto. Lo que se rompe es la parte donde golpea. Cuando vos espejás esta imagen, lo que se forma es un falo. Si vemos todos estos documentos desclasificados de aquel físico, y que nos entiendan, es interesante ese juego, ¿no? Justicia, falo, Trump. Creo que podría ir por ahí este tema. A ver, es un símbolo también muy antiguo y ancestral. Ujú. Culturas megalíticas también lo representaban. Bueno, digamos que lo dejamos en una nube muy de curiosidad, porque claro, al Sí, espejarlo tiene problemas. y una última cosa para cerrar este parte despejado es, ¿no te llamó la atención Narendra Modi, cómo está, parece zombificado, haciendo un baile extraño? Y si parecen todos títeres, sí. Pero Narendra Modi lo que hace es solaparse con el cerebro, sobre su cabeza justamente, ¿no? Parece un control mental si lo ves así. Y al menos a mí me parece como si estuviese haciendo el Nataraja, que es el baile de la destrucción de Shiva, pero bueno, Ah, es cultural, tiene los brazos de esa manera, un pie levantado, es muy parecido. Es cierto que hace rato hay tensiones entre Pakistán y la India. No lo sé. quién sabe, es un buen dato, está muy bien. O sea, son de esos datos difíciles de ver, pero cuando lo ves claro. O sea, está interesante. Ujú. Otra de las cosas que me llaman la atención, y ahora sí sacando el espejado para no ahondar en eso, pero son quizás lo que no pude descifrar esos puntos GPS. Hay Sí, dos. sí. Sí es cierto que si yo me imagino un mundo y lo solapo con la esfera, no lo hice todavía, es como que ese GPS de la izquierda me apunta o a Estados Unidos o Centroamérica, ¿no? Depende también cómo acomodes el globo, ¿no? De una forma tradicional. Y los otros quizás a Medio Oriente. No sé qué opinas vos de eso, porque la verdad no lo pude descifrar. Bueno, habría que ver, como bien has mostrado en las primeras imágenes, el uso horario, verano, primavera, otoño, invierno, ver con qué hemisferio corresponde. Por lo mejor está dado la vuelta. Y a lo mejor ahí Claro, podemos exacto. descubrir a dónde apuntan esos satélites. Y quizás, no sé si como última curiosidad, yo me quedo el tiempo que gustes, pero sí me llamó la atención, justo que parece que estamos conectados, que volviste a ese tema de separarlo en cuadrantes. El último cuadrante, el de final de año, que si no me equivoco, en Estados Unidos es otoño, o en el hemisferio norte, encontramos ese satélite apuntando al cielo. O sea, comunicación Lo, al espacio. exacto. ¿Y Tres y Atlas. no te parece un paso lógico en todo lo que venimos viviendo? Es Hombre, decir, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres y Atlas lo tenemos hasta el 2029 en el sistema solar, ¿eh? O sea, ujú. tenemos varios años. Tenemos para No, rato. pero aparte, ¿no? Con todo este tema de desclasificación, videos, aparecen cosas extrañas en los cielos, llegan objetos interestelares, Tres y Atlas y, bueno,
todas sus anomalías, no nos va a alcanzar la vida para enumerarlas, y ahora nos muestran a fin de año, si esto es cierto, antes de 2027, un satélite apuntando al cielo. Antes de 2027. 2027, recuerdas que es la gran teoría que tenemos pendiente también tocar con Alejandro Merino sobre, bueno, la destrucción por Gog o por un satélite, como JJ Benítez decía, o objeto extraño. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Y si a fin de año tenemos una sorpresa y eso nos está mostrando, Pues ahí queda para la posteridad, con eso que acabas de decir en este vídeo. En fin, Sebastián, ya llevamos una hora, hemos tocado muchos puntos que yo creo que la audiencia va a valorar, porque estas cosas que acabamos de comentar no se suelen ver en Internet. Creo que hemos hecho buenas investigaciones al respecto y solo queda dejar las herramientas a los demás para que la gente, los espectadores, también aporten, porque gracias a los aportes, la gente que nos ve, también podemos descubrir más símbolos. E insisto, este vídeo que hemos hecho tuyo para mí es importante, porque me has demostrado que existe unas confirmaciones oficiales por parte de los de The Economist sobre que incorporan símbolos para despistarnos, porque saben que las analizamos de esa forma profética, y sobre todo ellos han confirmado que les gusta colocar esos elementos por si se cumplen. Ya no es una teoría tan de conspiración, es una teoría que se hace en base a lo que ellos están dejando como miguitas de pan. Así que Sebastián, te doy las gracias por ello. No, el agradecido soy yo. Sabes lo que significa para mí poder participar de tu programa. Siempre voy a estar agradecido a este espacio que me das, es un honor enorme, pero sobre todas las cosas agradecido a tu amistad, que la valoro un montón. Igualmente, amigo. Algún día nos veremos. Tengo pendiente visitar Argentina y seguro que podemos hacer muchos más programas. Seguramente. Muchas gracias también a todos tus espectadores por recibirme una vez más. Testigos de lo oculto. Visitar el canal de Sebastián, apoyarlo y veréis grandes investigaciones sobre todos estos temas. Así que amigos, desde aquí, como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.